Muy buenas, familia de Maillot de Montaña. Bienvenidos un día más al canal, porque atención a todo lo que está empezando a moverse alrededor de Isaac del Toro. Antes de comenzar, suscribíos, dejad un buen like y contadme en los comentarios hasta dónde creéis que puede llegar el mexicano en este final de temporada, porque ya está preparando su regreso en la Clásica de Hamburgo y empiezan a conocerse detalles tremendamente interesantes. No solamente hablamos de una reaparición después de su espectacular Tour de Francia, sino de un UAE que prepara un auténtico equipo de gala alrededor de Isaac, que tendrá galones y una oportunidad magnífica para volver peleando por todo. Pero cuidado, porque Hamburgo podría ser únicamente el comienzo. Otra auténtica bomba aparece prácticamente confirmada dentro del calendario de Del Toro y podría mostrarnos claramente las intenciones que existen para estas próximas semanas antes de afrontar sus grandes objetivos. Y mientras toda la atención vuelve a colocarse sobre Isaac, Tadej Pogačar también ha sorprendido reconociendo algo muy poco habitual en él. El esloveno admite que cometió un error importante relacionado con UAE, una decisión que ahora observa de manera completamente diferente. Así que tenemos muchísimo que contar. Del Toro vuelve, UAE prepara toda su artillería y Pogačar reconoce uno de sus grandes errores. Y ahora empiezan a conocerse los detalles que convierten el regreso de Isaac del Toro en Hamburgo en algo muchísimo más serio que una simple carrera para recuperar ritmo competitivo, porque el UAE no enviará al mexicano únicamente para acumular kilómetros pensando en los próximos objetivos, sino que todo apunta a que Isaac tendrá galones importantes y estará rodeado por un auténtico equipo de gala para intentar pelear por la victoria. La formación anunciada estará compuesta por Isaac del Toro, Benoit Cosnefroy, Florian Vermeersch, Jonathan Narváez, Antonio Morgado, Sebastián Molano y Filippo Baronzini. 7 corredores que ofrecen al UAE diferentes posibilidades tácticas para controlar una carrera que, sobre el papel, puede favorecer más a los velocistas. Precisamente ahí estará uno de los grandes desafíos para Del Toro. La Clásica de Hamburgo tradicionalmente ofrece oportunidades a corredores rápidos capaces de superar las dificultades del recorrido, por lo que Isaac posiblemente necesitará una carrera endurecida y movimientos que eviten que todo termine resolviéndose en un sprint completamente controlado. Y para conseguirlo tendrá compañeros extraordinarios. Vermeersch puede resultar fundamental para endurecer la prueba. Narváez aporta una enorme capacidad para moverse en carreras explosivas. Cosnefroy ofrece experiencia en clásicas y Molano representa una alternativa peligrosísima si finalmente llega un grupo numeroso a los últimos metros. Esto permite que Del Toro pueda correr con mucha más libertad porque UAE dispone de diferentes cartas dependiendo de cómo evolucione la jornada. Y cuidado con Isaac, porque pese a regresar después del Tour y enfrentarse a un recorrido que inicialmente puede parecer más favorable para otros perfiles, aparece como uno de los hombres que habrá que vigilar. Después de todo lo demostrado esta temporada, nadie debería sorprenderse si intenta romper la carrera desde lejos. Del Toro no vuelve simplemente a competir, vuelve rodeado de un UAE construido para disputar la victoria, y Hamburgo puede convertirse en el escenario perfecto para comprobar si el mexicano mantiene intacta esa ambición que lo llevó hasta el podio del Tour. Pero atención, familia, porque Hamburgo podría no ser la única aparición de Isaac del Toro durante estos próximos días. Empieza a circular con muchísima fuerza otra posibilidad tremendamente interesante para el calendario del mexicano, y aunque por ahora debemos dejar claro que todavía no existe confirmación oficial, todas las miradas empiezan a dirigirse hacia el Lidl Deutschland Tour, que se disputará en Alemania entre el 19 y el 23 de agosto. Y aquí las piezas empiezan a encajar perfectamente. Del Toro ya estará en territorio alemán para disputar la Clásica de Hamburgo el domingo 16, por lo que permanecer unos días más y enlazar ambas competiciones tendría bastante sentido dentro de su preparación para los grandes objetivos posteriores. Además, los nombres que aparecen provisionalmente alrededor de esa posible participación llaman muchísimo la atención, porque se habla también de Simon Yates y Jonathan Narváez como corredores que podrían acompañarlo. Imaginad,
Imaginad por un momento semejante bloque del UAE afrontando una prueba por etapas en la que Isaac podría volver a disponer de oportunidades importantes. Insisto, familia, todavía debemos tratarlo como un rumor y esperar a que UAE confirme definitivamente su alineación, pero si termina produciéndose, estaríamos hablando de un cambio importante en este tramo de calendario del mexicano. Hamburgo dejaría de ser una aparición aislada para convertirse prácticamente en la primera parte de un bloque competitivo mucho más completo. Primero, una clásica World Tour explosiva donde Del Toro tendrá que enfrentarse a especialistas y velocistas, y solamente unos días después una carrera por etapas que podría adaptarse mucho mejor a su capacidad para resistir, atacar y marcar diferencias. Y pensando en todo lo que llegará posteriormente, acumular competición de calidad podría servirle para continuar afinando las piernas. Por eso habrá que estar tremendamente atentos a cualquier confirmación durante los próximos días. Hamburgo ya está sobre la mesa, pero Alemania podría guardar una segunda cita para Isaac Del Toro entre el 19 y el 23 de agosto, y entonces su regreso a la competición sería todavía mucho más importante de lo que imaginábamos. Y mientras Isaac Del Toro concentra todas las miradas por su regreso a la competición, Tadej Pogačar ha sorprendido reconociendo públicamente uno de esos errores que pocas veces escuchamos admitir a una superestrella de su nivel. Todo ocurrió con Matteo Trentin, uno de aquellos corredores que UAE incorporó pensando en fortalecer el equipo alrededor del esloveno. Pogačar reconoce ahora que cuando supo de su llegada no entendía demasiado bien la decisión. Él quería más escaladores, hombres capaces de acompañarlo cuando comenzaran los grandes puertos. Y Trentin era precisamente todo lo contrario, un experimentado especialista en clásicas que aparentemente poco podía aportarle cuando la carretera comenzaba a inclinarse. Tadej llegó incluso a cuestionar internamente aquel fichaje, admitiendo: es verdad que le dije al equipo que no entendía que trajeran a ese tipo de ciclista, pero aquí viene lo verdaderamente bonito de esta historia, porque solamente necesitó convivir y competir junto a Trentin para comprender lo equivocado que estaba. Pogačar reconoce que lo había juzgado demasiado rápido y ahora utiliza una frase tremendamente significativa: no hay que juzgar un libro por su portada, porque Trentin terminó ofreciéndole precisamente algo que no aparecía reflejado simplemente observando sus características como corredor: experiencia, inteligencia táctica, conocimiento del pelotón y una capacidad enorme para ejercer como auténtico capitán en carretera. Pogačar asegura que aprendió muchísimo a su lado y lo define como un excelente mentor, hasta el punto de que aquella relación que comenzó con dudas terminó convirtiéndose en una gran amistad. Y personalmente creo que este reconocimiento también habla muy bien de Tadej, porque podría esconder perfectamente aquella primera impresión, pero decide admitir que se equivocó. El mismo corredor que pensaba que Trentin no podía aportarle lo que necesitaba, terminó descubriendo en él a uno de los compañeros que más le enseñaron dentro del UAE. Y después de juntar todas estas noticias, familia, creo que empezamos a entender por qué las próximas semanas pueden ser tremendamente interesantes para UAE Team Emirates XRG. Por un lado tenemos a Isaac Del Toro, que después de todo lo conseguido esta temporada vuelve a competir con una ambición enorme y con un equipo de auténtico lujo preparado para arroparlo en Hamburgo. No parece una alineación diseñada simplemente para que el mexicano acumule kilómetros, sino un bloque con diferentes alternativas y con capacidad suficiente para intentar controlar y romper la carrera cuando llegue el momento decisivo. Y si finalmente se confirma también su presencia en el Lidl Deutschland Tour entre el 19 y el 23 de agosto, estaríamos ante un bloque de competición todavía más importante, con Isaac encadenando carreras y construyendo progresivamente su condición para los enormes desafíos que aparecerán después. Pero paralelamente tenemos esa confesión de Tadej Pogačar sobre Matteo Trentin, que también nos permite conocer una parte diferente del campeón, porque incluso el mejor corredor del mundo puede equivocarse valorando a un compañero. Pogačar quería escaladores, dudó de la utilidad que podía tener Trentin y terminó descubriendo precisamente todo lo contrario: un capitán de carretera, un mentor y finalmente uno de sus grandes amigos. Y quizá esa experiencia explique también parte de la evolución que hemos visto dentro del propio UAE, un equipo donde ya no todo consiste únicamente en rodear a Pogačar de grandes escaladores, sino en construir bloques
capaces de controlar cualquier escenario. Ahora, esa misma estructura empieza a trabajar alrededor de Del Toro. Hamburgo será una nueva oportunidad para comprobarlo. Isaac tendrá galones, tendrá compañeros de enorme nivel y posiblemente tendrá también una segunda carrera, esperando pocos días después. El mexicano vuelve con todo, UAE vuelve a demostrar la confianza que tiene depositada en él. Y mientras tanto, Pogačar nos recuerda algo que muchas veces olvidamos cuando hablamos de campeones. También ellos se equivocan, aprenden de sus compañeros y pueden terminar encontrando una pieza fundamental precisamente en aquel corredor que inicialmente pensaban que no necesitaban.